porque miren, estamos de regreso. Vamos a compartir con dos profesionales un tema que es muy recurrente, pero que se utiliza mucho como moda. Estamos en el mes del cáncer de mama y se va a hablar mucho. Lo ideal es que usted tenga un perfecto conocimiento del tema todos los días, cualquier estación, no solamente en octubre, no solamente por una campaña, que es válida, el mes rosado, el mes del cáncer, el mes de la información. Acontece que nosotros, los latinos, somos muy especialistas en no llevarnos de los médicos y sí llevarnos de los que no saben. Nos hemos metido a científicos. Nos gusta que alguien nos cuente o nos gusta indagar y nosotros servir de vocero de eso, pero sin usted haber estudiado eso. Alguien le dijo algo y usted lo cree. Pero lo otro problema que pasa es que nosotros a veces obviamos asistir al médico para llevarnos del consejo de un familiar o de un amigo. Hazte tal cosa que yo me lo hice y me sané. Oh, pero por Dios y por la Virgen. ¿Y cómo es posible que usted acepte tener un tratamiento porque alguien lo tuvo y le fue bien? No podemos olvidar que cada ser humano es diferente, cada tratamiento conlleva su riesgo y son patologías, son situaciones diferentes. Entonces, el poder de la tarde en su martes de salud trata de motivar a que romper esa cultura. Por ejemplo, hoy tenemos un tema interesantísimo con dos invitados que los presenta mi amigo Pedro Ángel. Gracias por la distinción de presentar a dos reconocidos médicos. El varón es el doctor Miguel Oller. Él es un alto especialista, cirujano mastólogo, que es la especialidad que trata el tema de seno, y además es presidente de la Sociedad Dominicana de Senología. Y también tenemos aquí a la doctora Rosa Veras. Ella es médico radióloga, trabaja con equipos diagnósticos avanzadísimos. Y bueno, bienvenidos. Bueno, muy bien. Un saludo, bienvenido, doctor. Un mastólogo, obvio que es el tratamiento de las patologías mamarias. Perdóneme la irreverencia, usted no lo puede poner más llano. ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué es un mastólogo? ¿Qué hace? Bien, primeramente gracias por la invitación a Luisín y a Pedro Ángel en su excelente programa. Bueno, un mastólogo realmente es un especialista de la medicina que tiene una formación primaria quirúrgica inicialmente, o sea que recibió un entrenamiento quirúrgico, sobre todo cirugía general, cirugía oncológica, y que luego, por un posgrado más especializado todavía, pues hace un entrenamiento donde profundiza mucho más en lo que son las afecciones mamarias, tanto benignas, pero sobre todo la maligna, donde el cáncer acontece el mayor flagelo que golpea a nuestras mujeres. Hay pocas enfermedades que producen tanto volumen de trabajo donde un médico pueda dedicarse exclusivamente a una enfermedad como la mama, por ejemplo. O sea, usted no puede, es muy poco probable que usted pueda dedicarse, por ejemplo, a, qué sé yo, a cáncer de tiroides, a cáncer de recto, cáncer de estómago, porque la enfermedad es poco frecuente y obviamente el trabajo no es tan importante. Pero la mama es una fuente inagotable de patologías que cada vez crece más y donde los avances en la medicina son galopantes, donde todos los días aparecen cosas nuevas y donde un especialista tiene suficientemente el tiempo ocupado con dedicarse solamente a esa enfermedad. Ok, doctor, como usted es oncólogo de base, vamos a empezar justamente por la zapata. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cómo se produce? Y más adelante vamos a hablar de la prevención. ¿Qué es el cáncer de mama? Bien, el cáncer de mama, como pudiera ser el cáncer en cualquier otro órgano, es un crecimiento desorganizado de un grupo celular donde pierde el control de la reproducción y el control o la homeostasis con relación, o el equilibrio con relación a los tejidos que lo circundan, de manera que ese grupo celular empieza a crecer alocadamente, por llamarlo así,
y forma lo que es el tumor. El tumor consume energía, consume metabolitos, invade el tejido circundante y posteriormente complica más el asunto porque emboliza células tumorales a otros órganos de la economía, formando lo que se llama la metástasis, que es la enfermedad ya avanzada de cualquier cáncer, donde ya verdaderamente se compromete la vida del paciente y donde la enfermedad se torna incurable. Válido que es en los pechos, en los senos en la mujer, en las tetas, en el área, esta es el área mamaria. Sí. Se identifica mamaria por la función que sirve a la madre para solventar a los bebés. ¿Es por eso lo mamario o tiene ese nombre de legión, de origen? No, el mamífero, donde viene mama y donde viene el término de la glándula, es precisamente por la función que fue creada de lactar a la descendencia. Pero la mama tiene hoy en día una función tan importante como la fisiológica, que es la lactancia, que es la parte cosmética y de figura corporal de la mujer. Muy bien. O sea, ¿de dónde sale la palabra senos? ¿De dónde sale la palabra tetas? Y lo digo en términos por lo tradicional, pero científicamente, ¿cómo se identifica? Científicamente no. El nombre correcto de esta área, ¿cuál es? Mamas. Mamas. Mamas, así mismo. Y viene por esa explicación que usted acaba de dar, que no hay que referir. Ya se identifican como los senos, como no sé de dónde surge esa identificación. Y según países le dicen tetas y le dicen. En ese tenor, doctor, es el crecimiento de una convulsión, un movimiento celular que se genera en esa área mamaria, que su descomposición terminan formándose en un tumor. Porque los cánceres son tumores. Y el tumor, dependiendo de su avance, se convierte en una metástasis, que es lo que ocurre en todos los tipos de cáncer. ¿Cuál es lo que ocurre cuando se dice que se identifica visualmente por el pezón? ¿Por qué? Que el pezón es un indicativo de que tú tienes cáncer si lo ves alterado. ¿Es así? Bueno, los signos y síntomas que evidencian una enfermedad mamaria y sobre todo el cáncer de mama se representan en algunas partes de la anatomía de la mama. Correcto. El pezón es probablemente uno de los elementos más visibles y más observados en la mama, y los cambios que más acontecen al pezón afectado por un tumor son generalmente la retracción del pezón. El pezón se mete para adentro como si fuera umbilicado, se invagina, como llamamos nosotros, y tú ves el otro pezón proyectado y un pezón aladito para adentro. Eso es un signo ominoso y que va muy de la mano con la presencia de un tumor maligno. Y lo otro que pasa con el pezón es las descargas de líquido. O sea, no es normal que por el pezón salga nada de líquido que no sea leche y en el periodo de la lactancia, porque incluso la leche fuera del periodo de lactancia y embarazo es también patológica. Pero los derrames patológicos más frecuentes son los derrames que son sanguinolentos, que son de líquido claro, que obviamente son dignos de estudio porque muchos de ellos pueden representar un síntoma de un cáncer. Doctor, y estamos hablando de la mama, y bueno, se puede sobreentender que es la mama femenina, pero el cáncer de mama también le da a los hombres, y en ese tenor yo quiero introducirlo para que usted nos dé estadística de cuál es la situación, por ejemplo, del cáncer de mama en República Dominicana. ¿Cuántas enfermas tenemos? ¿Cuántas personas lo van a padecer si conectamos con la genética y otros factores de riesgo? Y ahí mismo, segrégueme, apártenos, por favor, ¿qué porcentaje le da a los hombres y qué porcentaje le da a las mujeres? Bueno, es muy largo, pero vamos a resumir. Con relación al hombre, el hombre puede tener cáncer de seno, pero en el 1% de probabilidades con relación a la mujer. Sencillamente por una razón: el hombre no tiene glándula mamaria generalmente y no tiene estrógenos y progesterona, o tiene muy baja dosis, que son los dos elementos que lo diferencian de la mujer. Las hormonas femeninas están relacionadas con la carcinogénesis, o sea, o con el proceso de producción del cáncer. Nosotros los hombres
Afortunadamente, en ese caso no tenemos esas hormonas. Y el tejido glandular tampoco. Nosotros tenemos apenas un botoncito atrofiado que durante la pubertad y la adolescencia se hipertrofia, duele un poquito, pero luego se involuciona. Hay una condición que se llama ginecomastia, que es el crecimiento de la mama en el hombre, que puede acontecer a cualquier edad de la vida y que pudiera ser un factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer, porque ya existe la presencia de conductos y de lobulillos, que es la estructura funcional de la mama y donde se originan los cánceres. De hecho, de los pocos cánceres de mama que hemos operado, la mayoría han sido asientos en un paciente que tiene una ginecomastia de base, o sea que tiene un aumento de tejido mamario anormal. Cáncer en hombres han Sí, operado sí. aquí en el país. Sí. Mire qué interesante, don Luis. Cáncer de hombres. Sí, sí, cáncer de mama en hombre, pero obviamente es una condición poco frecuente. Cuando han ocurrido 50 casos de damas con cáncer de mama, ¿cuántos le llegan de hombres? Medio. Medio, El 1%. el 1%. Estamos a salvo Estamos a salvo de eso. de esa patología. De esa patología. Y perdone la incultura, mi incapacidad de saber de esto. O sea, la voy a preguntar, déjenme inventar. En el cáncer, el de mama, el factor hereditario es muy importante. Pero ¿cuál es la causa real que se produce en una mujer que no sea hereditario? O sea, la alimentación, posición, suerte, Estilos de vida, por ejemplo. marihuana o el asunto este que se hacen, ¿cómo que se llama? Cirugía plástica. Sí, los Implante. implantes, cirugía plástica y eso. Que alguien un día me tiene que explicar lo de la cirugía plástica, porque se lo hacen para agrandárselo. No, hoy mismo te lo explicamos. Sí, explíquemelo a ver, porque no, ¿verdad? Yo sé que eso se ve, pero vaya usted a saber. Explíqueme Vaya usted a usted. saber. Sí. No, mira, el cáncer de mama fundamentalmente hay tres tipos. El cáncer hereditario, Ese es el uno. puro hereditario, que Sí. acontece del 5 al 10% de los cánceres de mama. O sea, que 5 a 10% lo viene son de su hereditarios. madre, de su familia. Sí, pero además de la cara familiar, debe haber una mutación presente e identificada en la familia, una mutación genética. Exacto. Ok. O sea, el Entendible. cáncer de mama familiar es cuando tú tienes un familiar de primer grado o más de un familiar de primer grado y tú tienes un riesgo familiar acumulado. Pero no necesariamente eso es hereditario, porque Sí. tú puedes no tener la mutación. Exacto. O por lo menos la mutación estudiada e identificada Sí, que sí, conocemos. sí, Y el cáncer hereditario, cuando tú identificas la mutación del gen que se llama BRCA1 y BRCA2, y esa paciente, cuando tú identificas esa mutación, tú sabes que tiene dos bombas de tiempo ahí. Si está mutada, hay que hacer algo. Es el caso de Angelina Jolie, Angelina Jolie. que tenía la mutación y se hizo una doble mastectomía profiláctica. Pero el Y se 70 salvó. se salvó porque no tuvo el cáncer todavía. Ella se Entonces, hizo mastectomía para prevenir que le aconteciera cáncer, sin estar enferma. Y se puso asuntos plásticos ahí. sí, se hace una reconstrucción inmediata, Plásticos, con implantes. Con con Implantes. implantes. Sí. Y se ven normalitos. A veces mejores que como estaba antes, ¿Cómo va a ser? pero Pero no crecen, sino no es el objetivo de la reconstrucción, pero quedan muy queda bien. normal. Nadie va Queda a muy notar. Y si se palpa, se nota. Sí, se puede notar la Y diferencia. le duele. También le puede doler, claro. Sí. O sea que en el caso de quien tiene, bueno, para citar un caso, quien tiene ese tipo de relación no debe estar tocando ahí. No toques ahí, no toques a tecla. Bueno, pero que no es que le duele, o sea, no es que le duele anormalmente, es que tiene sensibilidad. Si la pellizcan, le duele. Ok, permítanme hacer un insert necesario. Y es que en el último acuerdo, don Luisín y ustedes médicos, que arribó el Colegio Médico con las ARS, por primera vez en el país se incluye una figura o un segmento que por muchos años los médicos como Oyer lucharon, y es que ya la reconstrucción mamaria se reconoce que no es estética, sino funcional, y por tanto las ARS, a partir de que lo valide la CISALRIL, la Superintendencia de Salud, pues podrán cubrir. Antes iba una mujer a querer hacer una reconstrucción mamaria producto de una extirpación de un cáncer de mama,
y no las ARS no se la cubrían porque estaba considerado estético. Pero a partir de ahora, cuando la CISARRIL apruebe ese acuerdo, o sea, la cosa cambia. Es no así, entendí doctor. bien. Explíqueme bien, doctor, porque Mira, eso le conviene a ustedes, claro, no, pero a quien le tiene que convenir sobre todo a los es cirujanos a la estéticos mujer. y a Es a la los mujer. cirujanos estéticos. Y al cirujano estético también, porque obviamente va a trabajar más. Pero fíjate, yo soy vamos a decir, un ejemplo viviente de lo que fue la cronología o la evolución de la aprobación de esa reconstrucción Ese mamaria. reclamo, así es. Porque nosotros tenemos ya prácticamente 30 años que regresamos de fuera, y en la década de los 90, desde que yo llegué, yo vine de un país donde ya la reconstrucción mamaria era un hecho, que fue en Buenos Aires, y empezamos a integrarla aquí. Yo tengo 30 años haciendo reconstrucción mamaria en el país. Nosotros tenemos más de 1000 reconstrucciones mamarias hechas. ¿Y las ARS no la cubrían? No, para ¿O nada. Todavía. Entonces, pero eso Ok. estaba limitado a un grupo muy reducido de dominicanas que podían costearse su reconstrucción. Porque, como tú bien dijiste, hasta hace poquito la Seguridad Social Dominicana entendía o estipulaba que la reconstrucción mamaria era un procedimiento cosmético y que no era de necesidad. Sin embargo, no hay nada más lejos que la realidad. Nada más lejos que la realidad, porque se sabe perfectamente bien que el éxito hoy en día del tratamiento quirúrgico del cáncer de seno, sobre todo cuando se hace una mastectomía o amputación, es no solamente devolver a la paciente a la sociedad curada de su enfermedad, sino devolverla íntegra en su figura corporal. Porque la parte psicológica Exacto, hasta es emocional. tan importante e impacta tanto a la mujer como la parte de la enfermedad. Entonces, Así es. ese combo, ese conjunto de curar a la enferma, pero también devolverle su integridad física, es lo que garantiza hoy en día el éxito del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. O sea que debemos aplaudir que hoy en día se den los primeros pasos para que las ARS entiendan que la reconstrucción mamaria es una necesidad médica y no un lujo ni una condición, allá estético. ni una condición estética. Sí, doctora Vera, no la hemos dejado de lado, lo que pasa es que estamos exprimiendo estos conocimientos Claro. de uno de los médicos dominicanos que más sabe de cáncer de mama, pero usted tiene que hablarnos del diagnóstico porque usted es gerente del área de imagenología, me parece, de BRCA Center, donde Oyer está también. Ese es un centro que está en Naco, tiene muchos años especializado en patologías de mama. Y sabemos que usted ahí se encarga de la parte de imágenes. Que hoy en día la ciencia médica y los médicos tienen varias herramientas, el tacto, las entrevistas, etcétera, etcétera. Y una es la imagen, el diagnóstico por imagen. Háblenos un poco de eso. ¿Cómo se puede diagnosticar un cáncer de mama a través de la imagen? De hecho, la imagen en mama juega un papel preponderante porque en la actualidad una de las herramientas que se están llevando a cabo para tratar de detectar a tiempo, no de prevenir la enfermedad, porque probablemente no podremos prevenirla, pero sí detectar a tiempo y evitar que el paciente llegue a un estadio más avanzado y se complique, es básicamente la mamografía. La mamografía es una técnica de imagen mediante la cual nosotros vamos a hacer una radiografía del seno o de la mama para ver cambios iniciales de cáncer. Y actualmente es una de las herramientas utilizadas globalmente para detectar temprano el cáncer. De hecho, es la única herramienta que hasta ahora ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama. O sea que mientras más a tiempo nos hagamos nuestros exámenes, probablemente tendremos menos probabilidad de morir por cáncer de mama. La mamografía es un aparato que te toma es una tomografía. Es con rayos X. ¿Cuál es la diferencia entre el rayo X y los otros equipos, una tomografía? Bueno, ya existe una tomografía de la mama que es igual por rayos X. La única diferencia es que la mamografía es un rayo X que entra en un solo plano. La tomografía, que en mama se llama tomosíntesis, es
una radiografía que entra en varios planos y varios cortes. O sea, es como si en vez de una sola foto a un grupo de personas, lo organizáramos por fila y le hiciéramos foto fila a fila. Por lo tanto, vamos a ver con más detalle el tejido mamario mediante una Y en tomosíntesis. su caso, que es médico radiólogo, es interpretar lo que dicen esas imágenes. Es interpretar. Es analizar y concluir. Sí. Nuestro trabajo Usted es el como... que le canta a uno, a ellas que tiene cáncer. Bueno, nuestro trabajo como médicos radiólogos es, primero, visualizar que todas las condiciones técnicas para que el examen sea realizado de la manera más correcta, para tener mejor interpretación. También interpretarlo, luego hacer diagnóstico y también comprobar ese diagnóstico por medio de estudios intervencionistas como biopsias dirigidas por imágenes para darle al médico cirujano, al médico mastólogo, ya una información mucho más clara. Mire, sí, yo estaba ante una lesión sospechosa, le hicimos biopsia, ya tenemos una lesión comprobada que es cáncer. Pero también nuestro trabajo como médicos radiólogos, que somos las manos derechas de los cirujanos, yo digo que somos sus ojos en muchos casos, porque nosotros también los ayudamos, intervenimos para que el tumor, que a veces no es palpable, pueda ser ubicado para una cirugía. Y entonces ahí trabajamos muy de la mano y entonces, bueno, somos básicamente un servicio para la paciente y para el médico. Imágenes que le permitan a un médico radiólogo concluir que hay cáncer sin necesidad de la biopsia. Sí, hay imágenes que tienen un valor predictivo para positividad en cáncer muy altos, como son los exámenes contrastados. Y al doctor Oller, hay experiencia, la vista, 30 años de experiencia, que va una paciente y usted de verla dice, tiene cáncer. Sí, eso sucede frecuentemente. Y se puede decir bingo, o sea, usted lo vio y dice, esta sí, porque hay datos clínicos que son patognomónicos en medicina, significan... ¿Para qué? Patognomónicos. En medicina significa... La palabra nueva mía de hoy, perdóneme, doctor, yo soy muy folclórico, un momentico. Ya que yo soy de Baní y yo tengo un diccionario de dominguero, patognomónicos. Con G intercalada. ¿Sí? Ok, gnomónico. Eso es cuando tú tienes un síntoma que cuando tú lo ves y tú mandas, por ejemplo, a hacer una imagen y una biopsia, prácticamente en el 100% de las veces se corrobora tu sospecha clínica. Eso hay diferentes circunstancias que eso puede pasar. Y uno de ellos es, por ejemplo, la retracción de la piel. Cuando tú tienes una mama que tú sientas a la paciente y le dices levante la mano, la pone detrás de la cabeza, por ejemplo, y tú ves que se le hace un hundidito en parte de la piel, y tú palpas y debajo de ese hundidito hay un duro, eso casi es un 100%. Anda para el carajo. Doctor, eso va a ser un cambio. Déjeme ver si profesionalmente podemos manejar esto. ¿Cómo es el momento cuando llega que usted le va a decir a la paciente, usted tiene cáncer? ¿Cómo usted se toma una pastilla, le da una pastilla, le dice siéntate en confianza? ¿Cómo usted lo hace? Bueno, lo primero es un momento muy duro. Es un momento muy duro, pero que lo hacemos tan frecuentemente. Que ya usted no se inmuta. Que ya prácticamente es como tú pones un disco duro, tú ves, bueno, ahí viene el cassette. Entonces tú empiezas. Claro, tú tienes que adaptar tu discurso a, vamos a decir, el estatus emocional de la paciente. Al sentimiento. Porque no todo el mundo te responde de la misma manera. ¿Y usted ha tenido casos dramáticos que se le han desmayado? No, pero por ejemplo el esposo puede rajar en llanto, la mujer generalmente es más fuerte. Yo siempre digo que la mujer es más fuerte. ¿Y qué hace el esposo ahí? Bueno, porque cuando vuelve a buscar el resultado de una biopsia, muchas veces viene acompañado del esposo. Ay, mamacita, espérese, explíqueme eso. Su apoyo familiar, su apoyo, ¿no? Y entran los dos ahí. Correcto. Mira cuál es la situación que veo más frecuentemente. Sí. La paciente se hace una mamografía, hay una lesión sospechosa.
yo la mando donde Rosa hace la biopsia. Sí. Entonces, cuando vienen a buscar resultados de la biopsia, generalmente vienen acompañados, porque vienen a buscar un resultado que puede ser crucial. Sí. Cuando yo le digo a la paciente, mire, hay células que no son buenas, porque uno trata de decirle la cosa. No le busca la vuelta. Usted tiene un cáncer, no creo que Claro, usted tenga que sí, decirle a un sí. paciente, usted tiene un cáncer. Usted no lo hace Hay así, diferentes usted no se va maneras- de frente. Hay diferentes maneras de decírselo, pero que entienda que tiene un cáncer. Hay un tumorcito, las células que se tomaron la muestra no son buenas, es una neoplasia o es una lesión maligna, qué sé yo. Usted lo aborda por ahí. Pero la respuesta psicológica es muy interesante, porque la primera vez que tú se lo dices, la mujer se afecta más que el hombre, que el esposo que está ahí. Claro, se puede poner en mute, como decimos nosotros, no dice nada porque se bloquea, se choca, pero puede llorar un poquito. Ahora, cuando vienen a la segunda visita, que es cuando tú le pides la prueba de extensión, que está preparando para el tratamiento, se hace una inversión de los papeles. Generalmente la mujer viene muy fuerte, la mujer es muy fuerte, Firme porque para ya su asimila su enfermedad y asimila que lo que hay que resolver. El esposo viene más frágil, porque el esposo todavía no ha asimilado bien el asunto, pero la mujer viene como un roble. Como ya. un roble ahí. Y ella, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor? No, yo, muchacho, está tranquilo, vamos a resolver esto. A lo tranquilo, hecho pecho. Déjame manejar ¿Qué es A lo esto. lo hecho que pecho. tengo que hacer? Y nosotros Así lo hombres, dice Así- la dama. ¿Qué es lo que tengo? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Son firmes, son firmes. Y hay hombres que hemos llorado ahí en esa. no, somos más flojos, definitivamente somos más Ajá. flojos en ese momento, Hoy definitivamente. están en guapo que privamos. Verbigracia Y yo. lloran los hombres ahí. Una lloradita no es nada, ¿eh? Al año no hace daño, don Luis. Anda Hay para de acá. todo. ¿Y usted qué hace, doctor, cuando el hombre está llorando? Ay, doctor. Ajá. No, pero tengo que poner al lado de la mujer fuerte. Y Mira, imagínate que yo me doble. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver testimonios maravillosos de hombres, esposos, que han estado en cada consulta, en cada procedimiento, en cada momento de tratamiento. Bueno, hay pacientes, hay esposos de pacientes que el día que no pueden venir me mandan saludos con la esposa. Tienen una- años en seguimiento. ¿Y qué O sea, tiempo porque dura ese tratamiento ahí para salir de eso? Salir no, para curar. depende. Bueno, eso depende porque obviamente tú tienes fundamentalmente cuatro esferas de tratamiento en el cáncer de mama, que son fundamentalmente la cirugía, luego la quimioterapia, la radioterapia y el tratamiento endocrino, que es el tratamiento con la pastillita que puede durar hasta 5 años. Pero el tratamiento central, fundamental, que es cirugía, quimio y radio, aproximadamente de 6 a 8 meses tú concluyes con ¿Y todo la el tratamiento. mortandad en un cáncer de mama? ¿Qué nivel es? ¿Cuántas personas, en los casos de ustedes, que fallecen por causa del cáncer de mama porque llegaron tarde? ¿Es muy alta la mortandad? Sí, doctor, y agrego, explíquenos a la audiencia los estadios, los Sí. niveles, porque el cáncer se detecta a nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Tengo Mira, entendido. eso no es. te iba a decir. Hay dos universos completamente diferentes de pacientes. El sector privado y el sector asistencial o lo que son los hospitales dominicanos. Desafortunadamente, a nivel de los hospitales dominicanos, recibimos o se reciben las pacientes en etapas avanzadas. Wow. Con relación a los estadios que tú dices, estadios localmente avanzados que son el estadio 3 y el estadio 4, que es la enfermedad metastásica que es incurable. Ese es el pan nuestro de cada día en los hospitales, porque el nivel de concientización y de educación que tiene ese tipo de paciente no le permite hacer chequeos periódicos, detección temprana. O sea, que en los hospitales públicos se da los cánceres de más alta Mortalidad, digamos. mortalidad por el hecho de que no son frecuentes en chequearse. Bueno, No, y consultan en etapas muy, Muy tardías de la avanzadas. enfermedad, que no importa lo que usted haga, son pacientes que la mayoría se pierden. Se van a morir. Esa es la realidad. Ahora está la otra parte, que es el mundo de la medicina privada, donde habemos especialistas que nos dedicamos solamente a esto. Hay centros de atención para la mama que son de punta y donde tenemos las mismas estadísticas prácticamente que países desarrollados. O sea, la mayoría de las pacientes consultan o se detectan en pacientes que se someten a controles periódicos. Son pacientes que tenemos 5 o 6 años viéndola, una vez al año con mamografía,
no tienen nada y de repente un día, ¡pap!, están premiadas. Pero le agarramos un tumor de 5 milímetros. Pequeñito. Y Rosa lo vio, de 5 milímetros. Con tiempo. Entonces, ese tumor de 5 milímetros tiene una curabilidad de casi el 100%. Sí, Mire, y la alimentación, la medicina, ¿hay algún factor que induce a ese cáncer mamario? Sí, en ese 70% de los cánceres de mama que se consideran esporádicos, porque acuérdate que habían los hereditarios, los familiares. Sí, sí. La mayor cantidad de los cánceres de mama son esporádicos. Esporádico significa que no son hereditarios, no hay una herencia. Entonces ahí que vienen los factores de riesgo. Ahí que viene donde tú mezclas los estilos de vida, la alimentación, el consumo de cigarrillos, de alcohol, el poco ejercicio, la obesidad. Entonces, el uso de hormonas, abusivo de las hormonas de terapia de reemplazo hormonal y todos esos factores que vienen siendo factores de riesgo que pueden inducir a mayor cáncer en un grupo de población. ¿Los implantes de mujeres. influyen o no? Absolutamente no. Hay un tipo de cáncer de los cuales se ha reportado unos 700 en el mundo entero, que es un tipo de linfoma, que es un cáncer pero de tejido linfoide, no es un verdadero cáncer de seno, pero que está asociado a implantes mamarios. No es el Permítanme tradicional. para pedirle a los televidentes, ya tenemos como 500 preguntas, pero ustedes lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden llamar y los doctores, tanto el doctor Miguel Oller, cirujano mastólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Senología. Senología. Senología con C o Con S, de seno. de seno. Sí, ya averigüé en el... La etiología de la palabra. Sí, cómo no, el seno. Latín. Sí, latín, viene del latín. Y la teta tiene que ver con el pezón. Tanto la teta como el seno están relacionados con el sentido de la palabra y vienen del latín. Así es, doctor, correctamente. De manera que pueden hacer cualquier pregunta, nosotros le vamos a atender. Y un número de WhatsApp para hacer preguntas, obviamente por escrito, ese que ustedes tienen ahí, el 395-9471. Ustedes me hacen la pregunta por aquí y yo le puedo preguntar a los doctores y le contestan. El costo de hacer las llamadas, eso que ahora rondan los 4 y 5 mil pesos, 1,000 pesos, desde 1,000 hasta 5,000 pesos una consulta aquí, tiene un solo costo, que cuando usted llame el televisor no tenga sonido, sino que esté abajo. Es el único costo. Después Así todo es. le sale gratis, incluyendo, vamos a sortear algún medicamento que usted necesite, se lo gestionamos por aquí en salud pública. De manera que estamos en el programa estamos previstos. catastrófico. Y cuando exista un problema de quimioterapia, ahí tenemos a Teo que puede hacer ya, ¿cómo se llama el centro que ustedes trabajan? Braca. Podemos hablar con Braca para una vez al año tener un tratamiento ahí, de manera que llamen y van a hacer. Así es. Doctora, yo vuelvo con usted. Usted estaba hablando de diagnósticos por imagen, por imágenes, y le quiero hacer dos preguntas. Uno, en este país hay equipos... Perdóneme, para ir avanzando, que ya tengo preguntas aquí. Y llamadas. Sí, sí. llamadas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, Le felicito por su programa. correcto. Entonces, yo tengo un sobrino que es un muchacho de 20 y pico de años. En el colegio aquí le detectaron cáncer, le cortaron un dedo. Y él no se dio quimio, de escasos recursos económicos. Y él se fue para la casa y eso se quedó así. Y él está viviendo. Él me ha dicho que tiene algunos como tumorcitos. ¿Cuál es su pregunta? Sí, está afectado, que tiene algunos tumores. Bueno, otra llamada, parece que se ha afectado. Probablemente ese paciente tuvo un tipo de cáncer que se llama sarcoma. No siempre lleva tratamiento después de ser operado. Muchas veces el abordaje es solo quirúrgico inicialmente y luego seguimiento, por supuesto. Pero eso es lo que
entendí de la llamada. Sí, porque él habló de que le cortaron un dedo. Un dedo. Un dedo. Sí. Realmente sea un sarcoma. Un osteosarcoma. Sí. Ujú, un osteosarcoma. ¿Y cómo conecta un dedo con el sarcoma? Porque eso en diabetes, tengo entendido que... No. El sarcoma es un tumor de tejido blando, músculo esquelético o tejido óseo. Ok. O sea, que en ese caso es un osteosarcoma. Ok. Que da en los huesos, que da en las extremidades. En los jóvenes es relativamente frecuente. O sea que Que es el caso de Que es el caso del joven. que acaba de Continúa llamar. lo que te interrumpí. Sí, yo conecté con usted ahorita con el tema de los diagnósticos por imágenes. En el país hay equipos modernos para un diagnóstico por imagen bien certero, claro, de menos dolor, de evitar la claustrofobia, por ejemplo, cuando meten a uno esa cápsula ahí que... En el país hay equipos para eso. Mira, increíblemente nosotros tenemos un arsenal de equipos en el país. Tenemos centros muy bien equipados para hacer diagnóstico precoz. Y tenemos incluso equipos y modalidades diagnósticas que son pioneras en el Caribe. En el caso particular de nuestro centro, que es BRACA, tenemos un equipo nuevo incluso que hace un tipo de mamografía que nos puede detectar que existe una lesión maligna de primera instancia. O sea, tú vas a ver de una vez el tumor y por el tipo de contraste tú vas a decir con muy alta precisión que eso es maligno o es benigno. Eso se llama mamografía con contraste. Y realmente es un equipo nuevo en el mundo, no es algo que tiene muchos años en otras partes y aquí. No. Probablemente seamos los pioneros en el Caribe. De hecho, el del Caribe, solo Puerto Rico lo tenía hasta ahora, y ahora nosotros. También tenemos la tomosíntesis, que es el estudio que los protocolos internacionales dicen que debe ser el examen que se le debe hacer a toda mujer, sobre todo con la mama densa. O sea que tenemos realmente los equipos... Tenemos un arsenal en términos de todo un equipos. arsenal. Tengo una pregunta aquí relacionada en el teléfono de WhatsApp, que lo pueden hacer tal como lo están haciendo, que tiene que ver con el pelo, que si se le cae el pelo con eso, y que se podría teñir el pelo. Pero usted está hablando de teñir el pelo teniendo cáncer. Las dos preguntas, ¿cómo es el asunto? Hay una... Se le cae el pelo. Hay una con la quimioterapia, Quimio. Sí. con algunos tipos de quimioterapia, porque hay muchos tipos de quimioterapias. Con algunos tipos de quimioterapia se le cae el pelo, pero cada vez más las quimioterapias son menos lesivas, son más eficientes, dan en las células correctas, o sea, son más específicas y provocan menos efectos secundarios, pero todavía lamentablemente hay efectos secundarios. En el caso de las mujeres y el tinte, hay una relación débil, pero hay estudios que se están corriendo para ver qué relación hay entre algunos químicos que componen los productos de teñir el pelo y la ocurrencia de cáncer de pero mama. lo que usted tiene eso, no se tiña el pelo, se tiene un pelo ahí. Entonces, yo no soy el médico, pero no se lo tiña. Tengo otra llamada ahí. Saludos, buenas tardes. Bien, familia. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, quería preguntar, porque estoy oyendo de los equipos modernos que hay en el país, como dice la doctora, y resulta ser que yo soy un abuelito que tengo una yerna que tiene mamografía y 2 nietas en Estados Unidos. Yo quiero saber si esa máquina todavía usa el mismo método que le aprietan el seno a la mujer, como para ver si tiene problemas de cáncer en el seno. Porque es un método que yo lo vi en mi esposa, que como que no me cuadró mucho. Muchas gracias, ¿ok? Mira, sí. La verdad es que sí, todavía en el estudio de la mama, sobre todo en la mamografía 3D, en las dos tipos de mamografía, hay que comprimir el seno. ¿Por qué? La compresión disminuye la cantidad de radiación que hay que ponerle a la paciente, o sea, la carga de radiación, disminuye la radiación dispersa y mejora la visualización de los tejidos. Porque al comprimir, tú vas a tener, la mama o sea, el tejido mamario
va a diseminarse más y si hay un tumor se va a ver más claro. Por lo tanto, es necesario la compresión. Y yo sé que no es cómodo definitivamente, pero tampoco es tan doloroso, ¿eh? Tú vas a sentir compresión, no dolor obligatoriamente, claro. Por eso le aconsejamos a las pacientes que preferiblemente elijan los primeros días del ciclo menstrual para ir a hacerse los estudios, porque es el momento en que el seno duele menos, porque hay menos efecto de hormonas en el tejido mamario y por eso duele menos. Entonces le hacemos ese consejo a las pacientes que cuando vayan a hacerse su mamografía, preferiblemente elijan los primeros días del ciclo menstrual, los primeros 10 días. Porque duele menos la mama. Sí. Así es. Y si la mujer se hace esos estudios con equipos de imágenes, como quiera hay que hacer la biopsia y otros procedimientos hasta dolorosos. Mira, sí, como quiera hay que hacer la biopsia. Si encontramos una lesión sospechosa en ojos expertos, con un personal que tiene la experiencia, el expertise para conocer el cáncer, es muy probable que sea cáncer. Y muchas veces no nos estamos preguntando si es cáncer o no. Es probable que ya lo sabemos, pero le hacemos la biopsia para tener otros datos importantes, como el tipo de cáncer, qué células intervienen en ese cáncer, qué nivel de infiltración tiene el cáncer, o sea, qué tanto se ha infiltrado en el tejido, si es un cáncer que está dentro de la célula o no, ya pasó la membrana basal. Entonces, para eso nosotros necesitamos hacer una biopsia. Muchas veces esas muestras incluso van a otro tipo de análisis que te dice incluso el tipo de cáncer y cuán agresivo será. Muy bien. Otra llamada, saludo, buenas tardes, a su orden. Sí, dígame. Yo soy el señor que llamó ahorita con el sobrino. Sí. A él le cortaron un dedo de los pies. Entonces, como le dije, él, o sea, consiguió quimios, o sea, se fue y hasta así. No son tumores, son como pelotitas que tiene atrás en la espalda. Entonces la pregunta es, ¿eso podría llevarle a un caso, por ejemplo, catastrófico del futuro? Muchísimas gracias, lo voy a ir por la televisión ahora. Es que depende del tipo de tumor que haya tenido, o sea, hay muchísimos tumores que pueden afectar el dedo de un pie y diferentes tratamientos que obviamente hay que aplicar. Como dijo la doctora, la mayoría de esos tumores de partes blandas, como los sarcomas y los osteosarcomas, no responden muy bien a veces a la quimioterapia, a la radioterapia, y obviamente la cirugía es el mejor chance que puedan tener. Pero es un paciente que necesita un seguimiento y que no se descuide, porque el médico que lo trató debe estar pendiente y pedirle los estudios pertinentes para diagnosticar cualquier recaída que pueda tener. Muy bien. Dos preguntas más que tengo por aquí. ¿Qué es linfedema? ¿Qué es eso? El linfedema es la acumulación de líquido que en el caso que nos acontece en el miembro superior, producto generalmente de los tratamientos que fueron utilizados para curar el cáncer en una paciente. Fundamentalmente en lo que se refiere a la disección axilar, que es la extirpación de los ganglios de la axila, y más aún cuando se asocia a la radioterapia como parte del tratamiento, que ambos procedimientos van a dificultar un poco el retorno venoso en el miembro superior y por lo tanto pueden producir en un porcentaje el linfedema. Muy bien. Saludos, buenas tardes. Sí, dígame. Felicitar a los invitados y muy especialmente al señor Luisín. Yo quiero saber, por favor, Eduardo, está Tinaina, si hay estadísticas sobre la incidencia de cáncer producto de la genética y del cáncer producto de la alimentación sedentaria, llámese producto procesado, y si según está avanzada la ciencia, si se puede determinar hoy día qué fue lo que produjo el cáncer, por cuál de estas dos razones pudo haber sido. Gracias. Bueno, como yo dije anteriormente, Staten Island en New York. Okay. La genética sí está identificada como el 5 al 10% de la causa de todos los cánceres de seno. Eso está completamente estudiado.
El otro es el cáncer esporádico, que tiene que ver con todo eso, esos hábitos no saludables, como el consumo de enlatado, etcétera. Alcohol. Alcohol, cigarrillos, sedentarismo, etcétera. En nuestro país, porque tenemos que hablar de aquí, nosotros estamos a la espera de que se inaugure o se forme lo que se llama el Registro Nacional de Tumores, que todavía no lo tenemos en el país. Se inició, pero no se le ha dado seguimiento. Se ha hecho intento, pero nunca se ha... El Registro Nacional de Tumores no es más que un centro que va a recibir las estadísticas de todos los centros que trabajan con cáncer para saber qué está pasando en el ¿Qué país. está pasando? Sí. Mientras no tengamos el Registro Nacional de Tumores y que eso es una entidad gubernamental dependiente de salud pública, nosotros no vamos a poder hablar de estadísticas en el país. Vamos a hablar de experiencias de centros individuales que no necesariamente reflejan la realidad como país. O sea que nos falta eso. Y no la reflejan porque los pacientes ya tienen un filtro. O sea, el paciente que va donde el doctor Oyer es un paciente que ya, en sentido general, ya sabe o tiene una sospecha de que tiene una enfermedad. No es un paciente basal, o sea, no es un paciente línea, que cualquier paciente. ¿Qué es basal, doctora? Basal es una línea, o sea, lo frecuente, el paciente normal, el paciente sano. Ese no es el paciente que va donde nosotros, es el paciente que usualmente, ¿quién va donde nosotros? O donde el paciente que ya tiene, que se siente algo y que dice, ay, yo sé que hay un centro en Naco que nada más trata de mama, pues yo voy para allá. Ok. Saludos, buenas tardes, a su orden. Sí, dígame. Adelante. No estoy escuchando. Hello. Sí, adelante. Sí, buenas. Es para saber qué... Dice, con relación a los nódulos y a los ganglios, ¿qué significan los ceros y las axilas? Los nódulos y los ganglios en las axilas. Bueno, la axila es el lugar donde más frecuentemente el cáncer de mama metastatiza, o sea, se extiende desde el punto de vista locorregional. O sea, los ganglios axilares, cuando usted tiene un cáncer de seno y hay un ganglio axilar que está aumentado de tamaño y tiene ciertos cambios morfológicos, probablemente sea una evidencia de que el tumor invadió esos ganglios. Y obviamente eso sirve como pronóstico, sirve como predicción al tratamiento y también condiciona un poquito el manejo, sobre todo quirúrgico y local de la enfermedad. Mire, tengo una pregunta aquí. Muy buenas tardes a los doctores. Preguntarle, mi hermana tiene muchos quistes, dice que son de grasa y le sacan líquido cada cierto tiempo. Ahora mismo le sacaron. Ella está muy asustada porque le mandaron a hacer una biopsia. ¿Puede llegar el cáncer? Pregunta ella. Bueno, afortunadamente la mayor cantidad de los pacientes que consultan a un consultorio de mamas, consulta por una entidad que se llama enfermedad fibroquística o cambios fibroquísticos en la mama, que son la presencia de esas múltiples quistes. El quiste no es más que una bola que tiene líquido dentro y está envuelto por una pared fina. Entonces, estas lesiones quísticas, la mayoría son benignas. Okay. Y no tienen ningún tipo de relación de riesgo con el cáncer per se. Pero hay que estar atento porque muchas de esas pacientes, cuando tienen un verdadero cáncer, usted puede confundirse o pasarlo desapercibido porque cree que son los quistecitos que presenta periódicamente y lo cual los médicos suelen aspirarle frecuentemente. Saludos, buenas tardes, a su orden. Sí, adelante. Yo tengo o me ha salido en el pezón, me ha salido como una pelotica y entonces bota pus. Pero he ido donde los doctores y me han dicho que no es nada, que algún pajarito me picó y eso. Pero me ha salido varias veces pus. Hay un sinnúmero de patologías que son benignas e infecciosas, que puede ser ese caso que usted está relatando, porque hay unas glandulitas sebáceas en la areola que se llaman corpúsculos o glándulas de Montgomery,
Esas glandulitas se pueden inflamar y entonces infectar secundariamente y producen esos abscesos que drenan a veces espontáneamente, a veces hay que drenarlo quirúrgicamente. Pero hay una entidad en el pezón que es la enfermedad de Payet, que la gente tiene que saber que existe, que es un cáncer de mama, que se origina en algún lugar de la glándula, pero que invade precozmente el pezón y produce una úlcera en el pezón, que puede esa úlcera incluso supurar o producir algún líquido, y que puede y es frecuentemente confundida con procesos eczematosos y dermatológicos. Y muy frecuentemente recibimos pacientes que han estado por muchos consultorios de dermatología aplicándole pomaditas y cosas para supuestas infecciones del pezón, y la paciente lo que tiene es realmente un verdadero cáncer de Payet, como se llama. De hecho, una de las presentaciones frecuentes es como la paciente dice que tiene una cascarita que le sale en el pezón y que se la quita, pero le vuelve y le sale una cascarita. Sí, es cierto que podría ser una dermatitis simplemente, pero debe ser estudiada, y debe ser estudiada con un profesional que trabaje la mama. Sí, no, exacto, sí. Buen consejo ahí a esa oyente para que despeje sus dudas médicas, y es así la cosa. Bueno, miren, si no tengo más llamada ahí, vamos a una brevísima pausa para regresar ya en la parte final. Estamos aprendiendo, tengo más preguntas aquí. La verdad es que hay que concientizar más, porque uno se da cuenta de que hay, entre miedo y la incultura de saber, algo que ya es tan frecuente como el cáncer de mama, y lo grande que se puede evitar, y lo grande que se puede tomar en su estadio inicial. Pero no le hacemos caso. Breve pausa y regresamos con ustedes.